Pongo y damos inicio a la clase. Regáleme un segundo. Aquí. Ok, aquí ya estamos. Ocultar aquí. Para darle inicio y entonces no hacerlos perder más tiempo. Aprovechar la noche porque ya nos quedan pocas clases. Bueno, compañeros, vean, más o menos el asunto está así, les comento. El segundo examen de ustedes va a ser basado en lo del método opcional y el método general. Si alguno de ustedes tiene duda en cómo aplicar el método opcional y el método general, yo le agradecería, porque ya hicimos un repaso de eso, les agradecería que me manden un mensaje por WhatsApp para yo poderles hacer alguna explicación o algún video breve de cómo es que se aplican esos métodos, porque les voy a poner, como les digo, ya nos quedan solo 3 semanas, con esta nos quedan 2 semanas, la próxima semana vamos a hacer un repaso de todos los diagramas en general que necesitemos conocer y la última clase es la que va a estar asociada al examen, ¿verdad? Y en el examen lo que voy a poner ahí a un Eladio presente. En la última clase lo que van a hacer es desarrollar un problema de método opcional o método general, ¿verdad? Que eso ya lo hemos visto, entonces para ustedes tiene, la verdad es que creo que un cierto nivel de facilidad, entonces no les voy a enredar mucho el curso, les voy a poner un examen de algo que ya conocen, lo ejecutan, me mandan las respuestas y yo subo las notas y esperemos que todo el mundo pase. Yo sé que para ustedes este curso ha sido un poco enredado, es un poco complejo, porque al ser un curso virtual de algo que tiene mucha práctica, y la verdad es que yo sé que es complejo, es difícil para ustedes asimilar todo el contenido y todos los temas que yo les he hablado. He tratado de ser lo más breve y conciso porque, por ejemplo, el de electricidad residencial presencial dura 10 meses, el de ustedes virtual dura solo 5 meses, entonces yo tengo que atropellarles a ustedes la materia de una forma como muy brusca, ¿verdad? Entonces, sí, yo les agradezco que aprovechemos estas últimas 3 semanas, incluyendo la del día de hoy, en que si ustedes tienen cualquier duda a nivel general de instalaciones eléctricas, me pregunten, ¿verdad? Porque igual ustedes están pagando por un curso y la idea es que se vayan lo más claro posibles. De las clases, ¿qué importa? Bueno, hay algunos conceptos teóricos que la otra semana también les voy a mencionar, que tienen que conocer porque eso es lo que va a diferenciar a cada uno de ustedes con respecto al tiracables del pueblo que hay ahorita, ¿verdad? Cosas que son teóricas que los tiracables dicen, no, eso se hace así, pero ¿por qué se hace así? Porque sí, es que toda la vida se hace. No, solo un momento. No es que toda la vida se ha hecho así, es que eso tiene un principio matemático o un principio teórico que nos establece que se hace de esa forma, pero lejos de esa explicación, bueno, es ahí donde está la diferencia entre nosotros que llevamos un curso de preparación técnica y pues los tiracables que nos topamos en la calle, ¿verdad? Nada más para corroborar, compañeros, ¿están viendo mi presentación, mi pantalla? Ok, perfecto, Will, muchas gracias. Esto ya lo habíamos conocido. Ahora les voy a hablar de vamos a ver, de un par de trámites que son importantes que conozcan. Resulta, compañero, no sé si alguno ha tenido la experiencia de solicitar, ya sea en las zonas donde viven o a nivel un poco más del área metropolitana aquí, que hay un trámite que no hayamos visto, hay un trámite para solicitar el medidor. Y hoy vamos a hablar de dos temas que no tienen nada que ver, pero que nos quedaron atravesados. Uno es cómo se tramita un medidor, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los parámetros que hay que tomar en cuenta para el consumo eléctrico de una vivienda? Y vamos a hablar de materiales básicos para la cotización de un proyecto eléctrico. Y entonces ahí espero que aprovechemos bastante el tiempo. De primera mano, cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica nueva, por una reglamentación que pasó alrededor de, creo que si no me equivoco, fue 2016, 2015, las empresas de servicios públicos, en este caso servicios públicos eléctricos, tomaron parte de vamos a ver, llamémoslo así, de una reglamentación respecto a la solicitud de servicios eléctricos. En este caso yo estoy tomando como referencia, porque es el pueblo en el que yo vivo, el trámite o la gestión administrativa que hay que hacer para la solicitud de un servicio eléctrico
de la empresa, de la empresa de servicios públicos de Heredia. Casi que les digo que el estándar para cualquier solicitud de un medidor nuevo, un segundo medidor, un traslado de medidor, etcétera, se basa en exactamente lo mismo. Bueno, este tema es muy breve, es nada más un tema de conocimiento general que les voy a mencionar. Por ejemplo, dice que nosotros debemos, es un deber del técnico eléctrico, bueno, más que del técnico eléctrico, del ingeniero, el hecho de verificar la disponibilidad del servicio. ¿Qué significa esto? Que nosotros, compañeros, no podemos pensar que nosotros queremos, por ejemplo, un servicio eléctrico del ICE en una zona residencial que pertenece a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. O, por ejemplo, que yo no puedo pedir un servicio de la JASEC en una zona residencial que pertenece al ICE o a la empresa de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, es deber del cliente, pero es más deber del técnico eléctrico, y siquiera el técnico eléctrico es más deber del ingeniero eléctrico, confirmar con el cliente la disponibilidad del servicio eléctrico en la zona donde está la propiedad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vamos a poner aquí, Baker, aquí, presente. Que aunque hola, la tardanza. No se preocupe, todo bien, Baker, la acabamos de empezar, ¿verdad? Entonces, como les decía, que no significa que porque el cliente quiera un proveedor eléctrico en particular, ese proveedor eléctrico tiene que estar disponible para la zona, ¿no, señores? En este caso, nosotros nos tenemos que adaptar a el proveedor eléctrico que tenemos disponible. ¿Y qué se necesita en la normalidad de los casos para pedir un medidor nuevo, verdad? En este caso necesitamos de la propiedad en la que se va a asignar el medidor, el plano catastro. ¿Por qué el plano catastro? Señores, resulta que hay propiedades que tienen más de un plano catastro. Quiere decir que es una finca muy grande y esa finca está dividida en dos propiedades, por decirlo así, o en 3 propiedades. Entonces nosotros tenemos vamos a llamarlo de alguna forma, la facilidad de poder proveer a la propiedad de hasta 3 medidores, en el caso de que la propiedad esté segregada en 3 pedazos, ¿verdad? Pero ¿cómo se le demuestra a la compañía que realmente la propiedad tiene 3 pedazos, ¿verdad? O tiene tres pequeños lotes dentro de ella misma. Pues obviamente eso se realiza con el plano catastro, no hay quite. Solamente ese documento a nivel nacional, déjenme poner aquí a Raymond presente, a nivel nacional nos permite demostrar que la propiedad tiene más de una división. En el caso de la empresa de servicios públicos también nos pide una certificación literal de la propiedad o copia de la escritura, eso para demostrar de que nosotros somos dueños ¿verdad? De la propiedad. Nos piden cédula del propietario o representante legal en caso que esté en una sociedad. Esto es muy importante, señores. La boleta de solicitud de sellado de planos eléctricos del CEFIA. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es una capacitación técnica. Nosotros no podemos ni tenemos la responsabilidad de firmar ningún trámite eléctrico relacionado a la gestión de nuevos servicios, modificación de servicios o traslado de servicios. Eso nosotros definitivamente, aunque ustedes no lo crean, dependemos directamente de un ingeniero. Entonces, el ingeniero es el que nos facilita la boleta de solicitud del CEFIA. Eso va con todas las firmas del ingeniero y del CEFIA y es él el que asume la responsabilidad. Claro está que nosotros tenemos que cumplir como técnico todas las especificaciones que el ingeniero nos proponga para esa instalación. Por ahí, en el caso de ser una sociedad anónima se necesita una personalidad jurídica, en la mayoría de los casos no aplica. Obviamente se necesita firmar un plano eléctrico donde se indica la relación que yo establezco con mi proveedor eléctrico. Se firma un consentimiento de la instalación del servicio y además una constancia de recibido del plano eléctrico de la gestión eléctrica del CEFIA. ¿Alguien recuerda qué es el CEFIA, compañeros? A ver, ¿alguien se acuerda qué significa CEFIA? El Colegio de Ingenieros. Correcto. Muy bien, gracias, Fabricio. Sí, efectivamente es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, ¿verdad? Entonces,
son solamente los ingenieros que son parte del gremio, o sea, los que están registrados con el CEFIA, los que tienen la autoridad para firmar o para diseñar servicios eléctricos, ¿verdad? Eso en cuanto a los trámites de solicitud de un servicio eléctrico nuevo, eso es lo más común. Este documento que les estoy mostrando a continuación en la presentación tiene referencia a cuál es el tipo de boleta que se entrega en el CEFIA. En el CEFIA se llena una boleta como de este tipo, se entrega al CEFIA, se le pone, el CEFIA lo recibe. Cuando el CEFIA valora que todo lo que el ingeniero eléctrico rellenó en ese documento está de manera correcta, ellos ponen un sello, nos lo devuelven, el ingeniero eléctrico nos lo da a nosotros como técnicos eléctricos y nosotros le decimos al cliente, ahora sí, con fotocopia de su cédula, con plano catastro, con certificación literal, más este documento, vaya usted a la empresa proveedora de electricidad y haga la solicitud del servicio eléctrico. Entonces nos dan una boleta grande que dice número de solicitud ahí 21754 y eso se pega a la orilla del portón y nada más tenemos que esperar de 3 a 5 días para que el proveedor eléctrico nos llegue a instalar el medidor. Obviamente, compañeros, nosotros tenemos que tener en la propiedad la instalación eléctrica completa y de manera correcta según lo que la empresa de proveedora eléctrica nos solicite. Si la empresa proveedora eléctrica llega a instalar el medidor y hay algún parámetro que no está de acuerdo a los requerimientos que la empresa de servicio eléctrico nos obliga de cierta forma a tener listos, ellos simplemente no ponen el medidor, agarran y se van, ¿verdad? Creo que ya hemos hablado del tema de la instalación eléctrica, de la cometida, ¿verdad? Les recuerdo brevemente, no existe ninguna cometida que se realice con cable inferior a 6 AWG o a 6 de calibre, ¿verdad? Cuando se cablea con número 6, mínimo requerimos de un breaker de 60 amperios, aunque la recomendación por parte del NEC es que instalemos un breaker de 100 amperios. Les recuerdo que dependiendo del tipo de instalación, el neutro nunca se corta, ¿verdad? O se interseca o se separa. El neutro debería ir de manera continua hasta la acometida o la caja de distribución principal y solamente existe un punto a nivel de acometida donde el neutro se conecta, ¿verdad? Se interconecta con la barra a tierra, ¿verdad? Esto para resolver el tema del aterrizaje o de las condiciones de tierra que creo que ya habíamos discutido en algún momento. Si alguno de ustedes, compañero, a estas alturas todavía tiene dudas o todavía tiene una consulta respecto a lo que es la acometida, con todo gusto nos detenemos un toque y lo repasamos. Si no, entonces vamos a seguir adelante, ¿verdad? Como les decía, entonces la acometida principal cuenta de 3 conductores, normalmente 2 fases, ¿verdad? Es monofásico con 2 hilos, que significa que tenemos 240 voltios y un hilo de neutro. Y una vez que pasan por la caja del disyuntor principal o el breaker principal, normalmente hacia adentro, hacia la casa, tenemos 4 cables, que son la fase 1, la fase 2, el neutro y la tierra, ¿verdad? Como les digo, si alguno tiene alguna duda de este diagrama o lo que les estoy describiendo, con todo gusto me pueden preguntar y con mucho gusto les aclaramos la duda, no hay ninguna prisa. Pero normalmente se cablea de esta forma. Como les digo, mínimo es un cable número 6, no hay ninguna acometida que por reglamentación se pueda cablear en 8, en 10 o en 12. Como les digo, lo mínimo es número 6. Y los breakers principales pueden ir de 60 amperios hacia arriba. ¿Hacia arriba cuánto? Bueno, cuánto consumo represente la instalación eléctrica total, que eso ya lo habíamos visto, lo calculamos con el método opcional o el método general, pero lejos de este parámetro no podemos estar. La varilla tierra, por ejemplo, tiene que cumplir con un parámetro de resistencia mínimo para garantizar de que es un sistema eléctrico aterrizado y protegido de manera correcta. Si, por ejemplo, los personeros del ICE
o de la empresa de servicios públicos nos hacen la medición y estamos por fuera del parámetro, pues ciertamente ellos tienen todo el derecho de no instalarnos el medidor eléctrico, ¿verdad? Entonces esas son cosillas que hay que tener cuidado. La hoja que les estoy mostrando en la presentación es una hoja muy genérica que lo que hace es lograr que el ingeniero eléctrico establezca ciertos parámetros claves de la nueva instalación eléctrica para la instalación del segundo medidor en nuestra propiedad o para el traslado de medidor o para la renovación de un nuevo medidor. Entonces, no sé, compañeros, si hasta el momento he ido un poquito rápido o si todo se está comprendiendo de buena forma. Disculpe, profe, yo me perdí algo o la presentación suya está en boleta solicitud sellado de Sofía. Sí. Antes de esto, Jorge, bueno. lo único que vimos fue el trámite de solicitud de un nuevo medidor, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos básicos que se necesitan? Que dijimos que era plano catastro, certificación literal, copia de la cédula del dueño, la boleta del CEFIA, la firma del contrato, la firma del consentimiento y la constancia de recibido del CEFIA del plano eléctrico. Es lo único que hemos visto. Y después lo que les he comentado son algunas de las generalidades de la instalación eléctrica para que nos lleguen a conectar el servicio de buena forma. Yo no sé, porque les voy a ser franco, yo no sé si a nivel un poco más fuera del área metropolitana el trámite se realiza de la misma forma. No sé, Fabricio, creo que Baker o Jeffrey, no estoy muy seguro cuál de ellos es el que trabaja como un poco más en la zona rural, cuáles son los trámites que le piden. Lo normal y lo establecido por la ARECEP, que es la empresa reguladora de los servicios públicos, son estos trámites. Pero también cada proveedor eléctrico es libre de pedir, por ejemplo, copia de solo la cédula. Copia de solo la cédula o qué sé yo, no necesitan el plano eléctrico, entre otras. Ok. Bueno, es igual, por ejemplo, Jeffrey nos comenta que es de la parte de Guanacaste, que en Cope Guanacaste se hace de la misma forma. Hay que presentar planos, hay que presentar certificaciones, los permisos del colegio, etcétera. Entonces, sí, yo creo que a nivel nacional deberíamos coincidir en esto, porque esto es una reglamentación que pasó hace algunos años atrás y que es de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Eso solamente para que conozcan, compañeros, de la solicitud de un servicio eléctrico nuevo o el traslado o de la instalación de un servicio eléctrico viejo más uno nuevo, ¿verdad? Que son 2 medidores en lugar de 1. Ahora, vamos a ver. Profe, Sí, hola. aquí en Cope Santos lo que piden es, bueno, el plano catastrado, piden digamos, la fotocopia de la cédula y, digamos, ellos van y revisan si hay disponibilidad para, digamos, para instalar un medidor. Ellos revisan, digamos, y le marcan a uno en el lote a dónde puede ir la cometida y todo ese asunto. Ok. Y luego duran como un mes para dar el medidor. No, digamos, el visto bueno. Ajá. Y después de una vez le clavan a uno el montón de plata para ir a instalarlo y duran como otro mes para poder ponerlo. Sí. Pero no piden tanto. Sí, vea, en las zonas rurales yo sí sé que, por ejemplo, es muy importante que ellos valoren la disponibilidad porque normalmente las zonas rurales tienen las fincas alejadas de la calle principal. Entonces hay que valorar un tema de cuánta cobertura, digamos, a nivel de distancia nos da el transformador, digamos, de alimentación. Porque recordemos que no son 13.800 voltios, por ejemplo, el transformador agarra esos 13.000 u 11.000 voltios, los baja a una tensión de 240, pero al hacer esa reducción de voltaje, la distancia se acorta muchísimo. Entonces, ellos sí sé que ellos, por ejemplo, en la zona rural hay que valorar a qué distancia estamos, digamos, del transformador más cercanos para garantizar de que el voltaje sea el óptimo para la instalación eléctrica. Y me imagino que también el trámite es un poco más lento. Aquí duran entre 3 y 5 días.
En las zonas rurales probablemente tarden un poquito más, pero bueno, básicamente los trámites son los mismos. Creo que en cuanto a las boletas del CEFIA y eso, no sé, Fabricio, perdón, ahí usted me corrige, pero creo que siempre dependemos de un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Que nos firme, que nos dé el aval de que la instalación del medidor o de la cometida o lo que sea está correcta. No sé cómo lo hacen allá, pero aquí Yo sí. me imagino porque, bueno, nosotros hace tiempito solicitamos digamos, la aprobación de un medidor y yo creo que ellos ponen el ingeniero, digamos, ellos lo hacen todo desde adentro y no hay que pedir, digamos, como esta boleta. Ah, ok, ok. Sí, bueno, podría ser que la municipalidad o la empresa de proveedora eléctrica les ponga a la disposición del servicio del ingeniero y ellos hagan toda la gestión. Probablemente es ahí donde viene como el pago adicional de instalación que usted me estaba hablando. Aquí, por ejemplo, en Heredia, yo sí tengo que contratar un ingeniero de manera independiente que me haga todos los trámites con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para después llevar todos esos documentos a la empresa proveedora. Pero bueno, como les digo, aquí en Costa Rica a veces las cosas son un poco extrañas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. Y eso era solo un tema de conocimiento general que ustedes deberían de manejar. Por eso se los mencioné, que es lo que está basado en esas dos diapositivas. Ahora, compañeros, quisiera que me compartan, por favor, de manera muy breve, la experiencia que ustedes tengan respecto a si saben cómo les cobran la electricidad a ustedes. ¿Cómo les llega el recibo de electricidad? ¿En qué se basa? En los kilowatts consumidos que uno va consumiendo por hora. Correcto, correcto. Muy bien, Raymond. Muchas gracias por el aporte. Exactamente. Nos cobran por kilowatt hora, o sea, por consumo de cada 1000 watts en porcentajes o en divisiones de una hora. Pero ustedes creen, señores, que la electricidad no las cobran, digamos, las 24 horas de la misma manera, o sea, al mismo precio. ¿O creen que si yo estoy en un porcentaje de consumo, me cobran una tarifa y si excedo ese porcentaje, me cobran otra tarifa? ¿O creen que es pleno, o sea, que es la misma tarifa para las 24 horas del día? ¿Qué piensan? ¿O qué saben al respecto? Esto se trabaja por diferentes horas. Después de las 10, como a las 4 de la mañana, la luz es más cara y en el transcurso del día es más barata, perdón, y en el transcurso del día es más cara. Correcto, Raymond tiene mucha razón. Dependiendo el proveedor eléctrico, nosotros tenemos la responsabilidad de consultar cómo es la tarifa de consumo eléctrico, o sea, cómo nos cobran. Yo no sé si yo en algún momento les había comentado a ustedes, pero siempre se lo comento a los grupos con los que comparto electricidad residencial, que, por ejemplo, ¿por qué los panaderos se levantan en la madrugada a hornear, digamos, a hacer el pan? Resulta que eso tiene una explicación muy breve y no es una cuestión científica. Los panaderos se levantan en la madrugada a hacer el pan porque resulta que durante la madrugada la electricidad es más barata. Entonces, como los panaderos consumen muchísima electricidad en los hornos, ellos prefieren levantarse a hacer el pan en la madrugada y ahorrarse un montón de electricidad que levantarse a las 6 de la mañana y hacer el pan o hacerlo desde la noche anterior. Eso es una justificación de cómo son las tarifas. Yo les voy a compartir algunos datos basados en las empresas proveedoras eléctricas del área metropolitana. No sé, por ejemplo, en Copeguanacaste cuál será la tarifa. No sé si Copesantos, en el lado de por donde vive Fabricio, tendrá una tarifa diferenciada. Acá en el área metropolitana y más cercano de la zona de Heredia, nosotros encontramos un fenómeno interesante. Es que tenemos al ICE, que es productor eléctrico, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es productora eléctrica, y a la empresa de servicios públicos de Heredia. Y la empresa de servicios públicos de Heredia no es productora. La empresa de servicios públicos de Heredia es revendedora del servicio eléctrico, nada más se encarga de la parte de distribución. Entonces vamos a ver cómo la diferencia de precio entre la empresa de servicios públicos y la compañía o el ICE es abismal. O sea, los que pagamos en la empresa de servicios públicos nos están llevando de cabeza. ¿Ok?
Sí, Jeffrey, ahí lo vi. Creo que te conté, vamos a ver, un ejemplo aquí. Ah, bueno, Jeffrey tiene un ejemplo, gracias. Vamos a ver, en la cooperativa de Cope Guanacaste, aporte capital, dice, lectura 4.000, 4.500, 134 kilowatts. Y, bueno, ok, por ejemplo, en Cope Guanacaste hay una tarifa que dice que de 0 a 30 kilowatts el precio es de 98. De 31 a 3.000 el precio se mantiene en 98. Hay otra tarifa que dice de la energía, del consumo de energía, de 0 a 3.000 a 36, y el alumbrado público de 31.000 hasta 50.000 a 6.17. No sé, ahí hay un compañero que me pregunta que si se puede conectar. Bueno, ahí le puse que sí, no entiendo la consulta. Y entonces, por ejemplo, el recibo que Jeffrey paga es de 15.000, estableciendo otros rublos de kilowatts, el valor de el IVA y el cuerpo de bomberos. Bueno, en la filmina que yo les estoy compartiendo, compañeros, que ustedes pueden ver, esta filmina está basada en el consumo de la zona residencial horaria para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y como podemos ver en este primer cuadro del lado izquierdo, hay un consumo, déjenme para ver si encuentro aquí el lápiz, aquí lo tengo, aquí, ¿verdad? Hay un consumo de la tarifa T residencial, que RH significa residencial, que dice que para un periodo de punta se cobra de 0 a 500 kilowatt hora a 175,86 colones. Dice que para un periodo de valle se cobra a 72,08 colones el consumo de kilowatt. Y cuando es un periodo nocturno, vean que el precio baja a 30.17, ¿verdad? Para consumos mayores a 501 kilowatt hora, los precios también varían. Vean qué pasa de 175 a 217, pasa de 72 a 87 y pasa de 30 a 40.62. En esta parte estamos hablando de colones, o sea, de precio. Pero es muy importante que ustedes sepan cómo interpretar esta tabla o esta variable, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que el valor punta incluye todo el consumo eléctrico entre 10 y 12 y 30 pm, o sea, entre 10 de la mañana y 12 y 30 mediodía, y entre 5 y 8, 9, 10 y 8 de la noche, ¿verdad? Para el consumo valle es un parámetro dividido entre las 6 y 1 de la mañana y las 10 de la mañana, y luego en un grupo definido entre las 12 y 30 mediodía y las 5 y 30 de la tarde. Y el consumo nocturno va de 8, 9, 10, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Ok, compañeros, con esta primera aplicación de la tarifa, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, voy a tomar el silencio como un silencio positivo, un silencio afirmativo, lo que significa que quiere decir que todo el mundo está entendiendo por cualquier cosa. Ok, entonces, compañeros, por eso es que, por ejemplo, es muy importante que nosotros con criterio eléctrico, con criterio de técnicos, hablemos con nuestros clientes. Cuando nosotros nos dicen, perdón, es que esta semana, bueno, ahí saliéndome un poco el tema, esta semana no he dormido del todo bien porque estoy con unos trabajos de la maestría y fue pucha, me ha tocado desvelarme algunas madrugadas, entonces estoy un poco soñoliento. Ahí me disculpan, compañeros. Es como, por ejemplo, entonces que yo le diga a don Raymond, vea, yo soy cliente de don Raymond, yo digo, don Raymond, vea qué problema, me ha subido el... Ok, voy a aceptar ahí a Warner, permítame un momento.
Ok, Wilfredo Warner. Ok, retomando el ejemplo que les estaba dando, entonces, les decía que, por ejemplo, yo le digo, don Raymond, vea qué problema. Yo tengo en mi casa esto y esto de electrodomésticos y resulta que me compré una secadora eléctrica, ¿verdad, don Raymond? Me compré una secadora, pero vieras qué problema tengo. Me está gastando demasiada luz. Yo pasé de pagar un recibo de 12,000 a un recibo de 22,000 colones. ¿Qué puedo hacer, don Raymond, para ver cómo me ahorro la plata? Entonces resulta que Raymond, como ya sabe, él se va y consulta al proveedor eléctrico, Cope Santos, Cope Guanacaste, la empresa de servicios públicos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE, cualquiera de ellas, y le dice, bueno, vea, yo necesito que ustedes me den una documentación de cómo es la tarifa eléctrica. Entonces resulta que a don Raymond le dan un cuadro parecido al que acabamos de revisar, de tarifa eléctrica residencial. Entonces don Raymond viene y me dice a mí, vea, Jason, sí, efectivamente le ha subido el consumo, pero dígame una cosa, ¿a qué horas es que usted pone la secadora? Y yo le digo a don Raymond, no, don Raymond, yo pongo la secadora a las 11 de la mañana. Entonces, don Raymond va a tener la capacidad de analizar de que yo estoy usando la secadora, ¿verdad? En el periodo de punta. ¿Y cuándo es el periodo de punta? Cuando la electricidad me la venden más cara, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación que don Raymond tendría que darme? Don Raymond tiene que decirme, no, Jason, vea, hay un problema. Resulta que usted, por el tipo de tarifa que tiene, de cobro, a usted le están aplicando la tarifa de horarios. Y resulta que cuando usted usa la secadora, que la secadora consume montones de electricidad, la estás usando en un horario de punta, ¿verdad? Entonces, don Raymond lo que tendría que aconsejarme es decirme, no, vea, empiece, no importa, lave durante el día, pero antes de irse a acostar a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, ponga la ropa a secar. No importa, póngala a secar una hora. Pero entonces el periodo de consumo lo cambiamos de un periodo en punta a un periodo en nocturno. Imagínense que nos estamos ahorrando más del triple. ¿Por qué? Porque en punta el kilowatt hora vale 175 y en nocturno el kilowatt hora vale 30 colones nada más. Entonces, con esa simple recomendación que don Raymond me hizo, yo me empecé a ahorrar 4,000 o 5,000 colones en el servicio eléctrico, en la mensualidad que yo pago todos, valga la redundancia, todos los meses. ¿Alguien tiene alguna duda con ese concepto que acabo de tratar de explicar mediante el ejemplo? Ok, Will, muchas gracias. Exacto, la idea es tratar de hacerlo más claro. Como les digo, esto no aplica para todos los proveedores eléctricos. Habría que ir a consultar con cada respectivo proveedor eléctrico. Resulta que en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la empresa de la que estamos hablando, hay otro tipo de clasificación del consumo, que es la tarifa THRE, que también es una tarifa residencial. Pero a diferencia de la tarifa TREH, la diferencia con la tarifa TRE es que es una tarifa basada en el consumo, no tanto en el horario. Entonces quiere decir que de 0 a 30,000 watts me van a cobrar por cada kilowatt 2,279. Que si yo me paso de 30,000 kilowatts, pero no sobrepaso los 200, cada adicional me lo van a cobrar a 75. Dice que si yo me paso de los 200 y llego hasta un consumo de 300, cada kilowatt me lo van a tomar a 116. Y si yo estoy por arriba de un consumo eléctrico de 300 kilowatt hora, ¿verdad? Entonces, automáticamente cada kilowatt adicional me lo cobran a 120. Esto es otro tipo de tarifa.
¿Todos claros con esa segunda tarifa que les acabo de decir? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pareciera que todos estamos claros. Entonces, nada más a razón de resumen, les comento nuevamente que hay una tarifa residencial basada en el horario de consumo y hay otra tarifa residencial basada en la totalidad neta del consumo. Y un servicio que no se puede omitir o que no se puede obviar es el impuesto que nos cobran para bomberos, para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, ¿verdad? Que es un cargo fijo y un promedio que nos cobran también respecto a, vamos a ver, aquí está el lápiz, permítanme, un promedio que nos cobran de alumbrado público basado en nuestro consumo y un porcentaje que se dedica a la manutención y el buen funcionamiento de lo que es alumbrado público. ¿Qué significa alumbrado público? Pues señores, incluye todo lo que son los postes de luz, ¿verdad? Que se encienden en las noches y adicionalmente también incluye todo el consumo que tiene que ver con semáforos funcionales durante horas de la noche. Entonces vean que, como les repetía, no solo nos cobran la tarifa per se, ¿verdad? O sea, la tarifa por sí misma, dependiendo las condiciones del contrato, sino que también nos meten el porcentaje de bomberos de Costa Rica y también nos cobran el porcentaje de alumbrado público. ¿Cómo estamos hasta aquí, señores? ¿Todo claro? Ok, entonces, como les digo, asumo ese silencio como una afirmación de que todo está claro. Permítame. Profe, pregunta, entonces Sí. usted quiere decir que aparte de lo que nosotros consumimos en hora, después nos aplican eso fijo. Vamos a ver, Jordan, a ver si me explico. Vamos a ver, a usted le pueden aplicar diferentes tarifas. El proveedor eléctrico le va a decir cuál es la tarifa que le aplican. Hay dos cargos que usted no se va a quitar de encima. Uno es el cargo de bomberos de Costa Rica. Entonces, el cargo de bomberos de Costa Rica es un porcentaje del total que usted tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, si usted va a pagar 1000 colones de luz, por decirte algo, el porcentaje de bomberos siempre son 100 colones por cada 1000. Entonces, si usted hoy pagó 1000 colones del recibo de luz, tiene que pagar 1100 por el tema de bomberos. Si el siguiente mes usted pagó 2000 colones de luz, entonces el recibo en total va a ser por un valor de 2200, porque el porcentaje de bomberos no se lo va a quitar de encima. Y también existe un porcentaje de cobro por el tema de alumbrado público. Y el tema de alumbrado público, el proveedor eléctrico le va a decir a usted, vea, Jorfran, por cada kilowatt hora, por ejemplo, en este caso, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por cada kilowatt hora que usted consuma en su casa, yo le voy a cobrar a usted 3,48 colones para la cuestión del alumbrado público, para la manutención de la luz de la calle cuando es de noche. Y se lo van a cobrar, quiera usted o no quiera, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que entre más electricidad usted consuma, más le va a cobrar el gobierno de impuestos por el servicio eléctrico. Eso es el resumen de lo que estábamos hablando. ¿Te queda un poco más claro? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Perfecto, con gusto. Lo que sí no puede pasar, por ejemplo, que ustedes lo pueden consultar, como le digo, con los diferentes proveedores eléctricos. Lo que sí no puede pasar es que usted tenga, vamos a ver, que usted tenga una tarifa ajustada por periodo de consumo, o sea, por horas de consumo, y también le apliquen una tarifa por el total del consumo. Nunca se aplican las dos. O sea, se aplica o la 1, ¿verdad? Por franja horaria, o la 2 por el total de consumo. Pero si a usted por error o por alguna anomalía de la empresa proveedora de electricidad, usted se da cuenta
que le están aplicando las dos, usted perfectamente puede ir a la sala cuarta y poner una denuncia respecto al cobro indebido que le están haciendo. Pero como les repito, nunca se aplican las dos. Se aplica una de las dos, por horario o por consumo. Nunca, nunca, nunca ambas. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la empresa de servicios públicos de Heredia, ok, ahí está Víctor. Déjenme ponerlo presente. Víctor. Ok, bienvenido, Víctor. Estábamos hablando de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ¿verdad? Que era el ejemplo anterior. En el caso de la empresa de servicios públicos, no existe una tarifa por horario. Ahí sí que no hay quite. Aquí la única tarifa que existe es por consumo, por total del consumo. ¿Y qué es lo que dice la tarifa? Que de 0 a 30 kilowatts me cobran 1,195. 1,995. Que de 31 a 200 me los cobran a 66. Y de 200 o más me los cobran a 86. Señores, ¿ustedes creen que la tarifa de la empresa de servicios públicos de Heredia es justa o no? ¿Y por qué? Bueno, ahí Jeffrey nos está comentando, como dato curioso ahí para dato informativo, que por ejemplo el promedio de cobro para bomberos de Costa Rica es 1,75 sobre la totalidad del servicio. Ok, pero volviendo a la pregunta anterior, permítame. Dice un mensaje que me llegó por ahí. Listo, Víctor, no hay ningún problema, nada más quédate ahí, entonces te pones al día con los demás temas. Compañeros, les repito la pregunta para que me den un criterio. ¿Ustedes creen que la tarifa basada solamente en el consumo de la empresa de servicios públicos de Heredia es justa o no? Yeah, yo creo que sí, porque es lo que cada quien gasta y lo que cada quien consume, pero también está la diferencia de horarios que lo hacen por ratos más barato y por ratos más caros. Exacto, Raymond. Ahí como nos puso Jeffrey, es un poco injusta, sí, exactamente. Es un poco injusta, ¿por qué? Porque resulta, Raymond, también para aclararte, que no es lo mismo la cantidad de gente que está consumiendo, digamos, en horas de la madrugada, que probablemente la cantidad de gente que esté consumiendo a mediodía, que todo el mundo está haciendo almuerzo, digamos. Entonces, por eso es que la tarifa de la empresa de servicios públicos de Heredia es un poquito injusta. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos los que somos abonados o somos clientes de la empresa de servicios públicos de Heredia? Que resulta que la empresa de servicios públicos de Heredia no es una empresa productora, es una empresa distribuidora y adicionalmente es una empresa también que es revendedora. Entonces quiere decir que la empresa de servicios públicos de algún lado tiene que sacar su ganancia, ¿verdad? Entonces ellos usan esta tarifa que es un poco indiscriminada porque ellos cobran por el consumo. No les importa si usted consume de noche, cuando hay poquitos, poquitos clientes, o usted consume a mediodía, o usted consume en la tarde. A ellos les interesa lo mismo que me van a disculpar la expresión, que un cacahuate, que un maní. Ellos cobran parejo. Pero vean que un detalle importante es que el grueso, es más, voy a ponerlo en rojo para que lo vean. El grueso del precio de 1995 está basado de 0 a 30,000 kilowatts. ¿Alguien me puede o podría pensar, pensémoslo un minuto, alguien podría creer por qué el precio más caro
está de 0 a 30.000 watts de consumo. ¿Por qué ese es el precio más alto? Porque vean qué pasan. De 1995 digamos, a un promedio de 100 colones, el adicional. Pero ¿por qué el monto más caro está de 0 a 30.000? Traten de pensarlo, compañeros, a ver, y me dan una respuesta. Profe, porque es lo más común, el consumo más común, entonces de ahí es donde sacan más ganancia. Exacto, Graving, muchas gracias. Resulta que la mayoría de las casas no sobrepasan el consumo de 30.000 kilowatts. Y si lo sobrepasan es por una cochinada. Entonces, ¿qué es lo que dijo la municipalidad de Heredia en su momento? Nombres, para nosotros el negocio está de poner los precios altísimos, de 0 a 30.000, porque así apretamos a toda la gente que tiene casas, a toda la gente que tiene comercios, a toda la gente que tiene apartamentos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, señores, lamentablemente, como lo dice el buen Pachuco, cuando nos toca pagar y somos de la empresa de servicios públicos, nos dan por la jupa. ¿Por qué? Porque mentira que una casa va a sobrepasar los 30.000 kilowatts. Entonces nos toca pagar a 1995. Vean qué diferencia hay en la tarifa, por ejemplo, de los comercios. Los comercios pagan de 0 a 3.000 kilowatts, 91 colones. Luego pagan de los 0 a los 3.000 kilowatts, que serían 30.000, 154. Y luego ahí los márgenes van bajando. ¿Por qué? Porque de 0 a los 300.000 kilowatts es donde está la mayoría de los comercios. Entonces es más conveniente cobrar más caro en esta franja de consumo que en cualquiera de las otras. Como les dije anteriormente, entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa de servicios públicos nos está, como dicen en la calle, dando por la nuca, ¿verdad? Eso es lo difícil de los proveedores. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de hacerle entender a nuestros clientes debido a qué situaciones viene alto el recibo. Puede ser debido a un mal uso, ¿verdad? En el entendido de que el cliente tenga características de consumo fuera de los rangos donde mayor nos conviene, o simplemente es porque el proveedor eléctrico nos da por la jupa, ¿verdad? El proveedor eléctrico nos cobra carísimo y en ese caso no hay mucho que hacer. O sea, aceptamos la tarifa y bajamos la cabeza como ciervos menguados, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Para que sepan cómo es que funciona el tema del cobro eléctrico, ¿verdad? Y estas pequeñas cosas que estamos viendo, como la presentación del día de hoy, que nos dan una comprensión más allá del funcionamiento eléctrico, sino un análisis crítico o un análisis con criterio de ciertas condiciones eléctricas, nos diferencian de todos esos tiracables que nos encontramos o esos pseudoelectricistas que nos encontramos en la calle, compañeros. Entonces, por eso es que esta información es muy importante para ustedes. Bueno, en el caso del ICE, ahí hay otra tarifa de los primeros 200.000 a 77 y cada kilowatt adicional a 139. Eso fue una tarifa basada en el 1 de julio del 2020, pero ahí no nos vamos a detener porque es el mismo ejemplo que ya repasamos con el ICE y con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ahora sí, toda esta hablada que les acabo de poner, compañeros, que les acabo de explicar, está basada, permítanme un segundo para poner un mensaje, perdón. Toda esta hablada que yo les acabo de expresar, compañeros, es porque nosotros podríamos hacer el análisis de consumo de una residencia basados en ciertos principios de funcionamiento del sistema eléctrico y podríamos calcular, basados en conocer la tarifa eléctrica de nuestro proveedor, cuánto aproximadamente tendría que pagar un cliente. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que si nosotros podemos hacer ese cálculo
nos sirva de algo, decirle al cliente, no, mira, usted más o menos tiene que pagar 35,000, pero resulta que a él le está llegando el recibo de 50,000. ¿Ustedes creen que eso nos pueda servir de algo? Escucho los comentarios. Sí, claro, profe, porque así quizás le estén aplicando las dos opciones de cobro. Exacto, nos sirve para dos cosas. Nos sirve para saber, vamos a ver si el criterio de cobro está siendo aplicado correctamente, como lo decía el compañero, o nos sirve para saber si hay un problema en la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque si a mí el cliente me dice, no, mira, yo prendo las luces a tal hora y prendo la secadora a tal hora, pero me llegan 50,000 de recibo, bueno, entonces espere un toque, señora, porque si nos basamos en el consumo eléctrico que usted tiene, usted debería pagar, qué sé yo, 20,000. Pero entonces quiere decir que por ahí hay un cortocircuito, hay una puesta a tierra o hay otro elemento que nos complica y nos está haciendo un consumo adicional. Ahora bien, vamos a ver. Este es el mismo ejemplo. Compañeros, cuando nosotros hablamos de cobro eléctrico, ¿verdad? Estamos hablando estrictamente del consumo eléctrico. Y el consumo eléctrico hace referencia a la potencia eléctrica, a la potencia que se disipa en un circuito. ¿Y alguien me puede decir cuál es la unidad básica en la que se mide la potencia eléctrica? Vamos a ver, preguntas de examen. Voy a aprovechar de una vez. ¿Cuál es la unidad en la que se mide el voltaje? ¿Es amperios, profe? No, el voltaje no se mide en amperios. ¿Cuál es la unidad en la que se mide el voltaje? Correcto, Will, muy bien, exacto. El voltaje, que recordemos que hace también referencia a la tensión o hace también referencia a la diferencia de potencial, se mide en voltios, como lo puso Will ahí en el chat. Ahora, la intensidad, la corriente o el flujo eléctrico, ¿en qué se mide? Amperios. Correcto, Warner, muchas gracias. En el caso que hablemos de corriente eléctrica, de intensidad o de flujo eléctrico, estamos hablando de la magnitud de corriente que se mide en amperios. Y en el caso de la resistencia, Ohmios. ohmios. Muy bien, Jorfran, excelente, exacto. Ahora sí, la pregunta del millón. La potencia eléctrica, que es una fórmula, que se las voy a poner aquí, la fórmula más básica de potencia, de potencia, que es voltios por amperios, se mide en qué unidad, compañeros. Muy bien, Graving, gracias. Se mide en watts. O lo que, vamos a ver, no es lo mismo, exactamente no es lo mismo, pero digamos lo podemos considerar igual en VAs, que significa voltio amperios, ¿verdad? Y esta unidad nace de la multiplicación de voltios por amperios. Entonces, si yo les digo a ustedes que unas bombillas incandescentes consumen 75 voltiamperios, les estoy diciendo casi lo mismo que decir 75 watts. ¿Ok? Todos estamos claros con ese concepto, compañeros. Por favor, alguno que tenga duda o que no esté claro con ese concepto, que me diga. Por favor. Profe, sí, yo estoy claro. Ahí disculpe que he intentado entrar un montón de veces y me da vergüenza más bien que ninguno entramos y usted parece que está solo. No, tranquilo, don Eladio. Ahí cualquier cosa, con todos los problemas del internet y todo, recuerde que siempre está el video en YouTube y siempre es importante que lo repase. Entonces, bueno, gracias a Dios que la tecnología nos permite grabarnos y nos permite después compartirles el video. Entonces, compañeros, teniendo claro el concepto de potencia y de consumo eléctrico, resulta que no es, vamos a ver, no es rentable para la compañía de proveedora eléctrica cobrarnos
Vamos a ver cómo se los digo. No es rentable para la compañía eléctrica cobrarnos de uno en uno los watts. ¿Sí me explico? No hace falta, no, digamos, no es rentable que la compañía le diga, usted hoy consumió 100 watts, le voy a cobrar por 100 watts. Y que después diga, usted hoy consumió 50 watts, entonces le voy a cobrar 50 watts. No, a las compañías eléctricas les es más rentable hacer la variación del consumo por cada 1000 watts, o sea, por cada kilowatt. Por eso si ustedes ven, la revisión eléctrica, el recibo eléctrico, perdón, un segundo. El consumo eléctrico del recibo que nos cobran, no los cobran por consumo de kilowatt y por periodos de 1 hora. ¿Estamos claros con esa parte? Correcto, profe, yo sí, de mi parte sí. Perfecto, gracias, don Eladio. Entonces, por ejemplo, señores, si yo les digo a ustedes que tenemos un consumo de 5 bombillos incandescentes de 75 watts que se encienden 4 veces al día, 4 horas al día, quiero que analicen por un segundo, me voy a ausentar un segundo para ir al baño, que analicen en esta primera fórmula, ¿cuál sería lo que vamos a ver, lo que el proveedor eléctrico nos cobraría? Piénselo un segundo, voy al baño y vuelvo. Ok, ya volví, gracias compañeros. ¿Alguno pudo calcular cuánto es lo que nos cobrarían por 5 bombillas de 75 watts? ¿Cuánto es lo que el proveedor eléctrico ve para cobrarnos? Y profe, yo creo que si no batía son 45,000. Vamos a ver, ya le voy a decir. Porque creo que se sacan por el consumo de los 4 días y después de esos 4 días se multiplica por los 30. Exacto, por 4 horas, por 30. Por 30. Son por ahí, ¿quién es la que me estaba hablando? Don Eladio. No, Raymond. Casi estuvimos cercanos, Raymond. Lo que pasa es que no son 45,000, son 450. Y les voy a explicar por qué. Vean, señores, nosotros estamos hablando de que en este particular, de este enunciado tenemos 5 bombillas de 75 watts. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es 5 por 75, ¿verdad? 5 por 75 nos da 370, perdón, voy a borrar aquí. 375 watts. Ese es el consumo total de los 5 bombillos. ¿Todos claros hasta aquí? Sí, bueno, ok. Ahora, Sí, profe, sí. perfecto. Ahora recordemos que el proveedor eléctrico nos cobra en unidades de 1000. Entonces tenemos que saber, Gentry Calero, permitir.
Compañero, el que se conectó con el usuario de Gendry, ¿cuál era su nombre? Para ponerlo presente en la lista. Baker, profe, ahí disculpe, es un dedazo que tuve con el teléfono mío, entonces me tengo que cambiar. No hay problema, listo, Baker, gracias. Entonces recordemos, compañeros, como les estaba diciendo, que el proveedor eléctrico nos cobra en unidades de 1000. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto es el equivalente de 375 watts en escala de 1000. ¿Y cómo se hace eso? Para saberlo, dividimos 375 entre 1000. ¿Ok? Si dividimos 375 entre 1000, quiere decir que esto es igual a 0,375 kilowatts. Hasta ahí alguien está perdido. Porque el procedimiento es repetitivo. Esta es la forma en la que se hace el análisis correcto. Entonces, si alguien está perdido, no va a lograr hacer el análisis de más adelante. Hasta aquí, todos vamos claros. Pregunta, entonces, ¿todo el consumo se divide entre 1000? Sí, exacto, Jorfran. Cada vez que vamos a calcular un consumo, normalmente nosotros lo vamos a calcular en watts. Entonces nosotros debemos dividirlo entre 1000 para saber cuánto es el equivalente de lo que nos van a cobrar. Así como usted me lo estaba diciendo. Ahora, una vez que tengo este 0,375, que es importantísimo para mí, dice que eso es el consumo de las 5 bombillas, ¿verdad? Pero ¿cada cuánto o cómo se utilizan? Pues muy fácil. Dice que eso se utiliza, y voy a cambiar el color para que ustedes lo puedan interpretar. Se utilizan 4 horas por día. Entonces yo voy a multiplicar 0,375 kilowatt por 4 horas, ¿verdad? Eso lo multiplico por 4, me da que es 1.5 kilowatt hora de consumo. ¿Por qué? Porque multipliqué por la cantidad de horas. Entonces hasta ahí estamos claros, que ahora es 1.5 kilowatt hora. Si alguien tiene una duda, me dice, por favor. Ese sería el consumo en las 4 horas, ¿cierto? Exacto, 1.5 representa el consumo de 5 bombillos de 75 watts en un periodo de 4 horas. Correcto, Jorfran, así como usted lo dijo. ¿Cuál es el paso adicional? Resulta que ya nosotros calculamos el consumo por día. Pero ¿cuántos días tiene un mes? En este caso nosotros vamos a usar una escala de siempre de 30 días. Entonces yo agarro 1,5 kilowatt hora, ¿verdad? Multiplicado por los días del mes, o sea, por 30 días. Y eso me va a dar un consumo, como yo les decía antes, de 45 kilowatt hora por mes. ¿Ok? Déjenme revisar los números. 5 por 75 dividido entre 1000 por 4 horas al día por 30. Eso nos da 4.5, efectivamente. Entonces, 4.5 o 45, perdón, voy a hacerlo de nuevo. 5 por 75, 375 dividido entre 1000, 0.375 por 4 horas, 1.5 por 30 días, 45, correcto. Entonces quiere decir, señores, que nosotros solo en esas luces, usando las 4 horas al día durante todo el mes, vamos a pagar 45 kilowatt hora. ¿Estamos claros en ese concepto, en ese primer ejemplo? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no, profe. Ok, ¿alguien más? Pregunta, profe, sí. Había dicho que era de 0 a 30, eran a 1995. En este caso, Jorfran, eso digamos de 0 a 30
pero de 0 a 30.000, porque estamos así, de 0 a 30, correcto, estamos hablando ya en kilowatts. Dependiendo la tarifa, los podemos pagar, por ejemplo, a 175, o lo podemos pagar a 2.700, a 2.200, o los podemos pagar a 1.900, como está aquí, o en el caso del ICE, los pagamos a 77 colones. Eso depende del proveedor. ¿Me explico? Sí, es que si se pagara a eso, 1.900, son 80.000 pesos de recibo de luz. Correcto, correcto. Es porque cuando se pagan a 1.900, imagínate, 45, sí, voy a hacerlo aquí en la calculadora, 45 por 1.900 son 85.000 pesos. Estos ejemplos son un poco exagerados, digamos, de consumo, pero el tema es que aquí el detalle está basado en que cuál es el proveedor eléctrico que yo tengo, ¿verdad? Vamos a ver, 5 bombillas incandescentes, sí, exacto. Vamos a ver, 1.5, 45 kilowatts, ajá. Vamos a ver, son 4, 3 por 4, 1500 watts día, es 1.5, ajá, 1.5 por 30, 45, sí, 45 kilowatts al mes, correcto. Sí, aquí depende de la tarifa que vayamos a aplicar. Por ejemplo, en este ejemplo, que es un resumen de lo anterior, si lo pagamos con la tarifa del ICE a 77.13, no es tanta plata. Digamos, imagínate que son 45 por 77.13, pagaríamos de solo los bombillos 3.400 pesos en esta tarifa. Sí, ¿estamos claros? Sí, profe, ahora sí. Correcto. Ahora sí, ¿verdad? Resulta que nosotros, compañeros, no solamente tenemos el consumo de los bombillos, digamos, hay otro montón de electrodomésticos, otro montón de cosas que podemos tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, para el segundo, que yo se los voy a repetir acá, nada más para verificar que lo tienen claro, para el segundo ejemplo dice 2 bombillos por 60 watts, ¿ok? Esto sería 120 watts. Si dividimos 120 entre 1000, nos da 0,12 kilowatt, ¿verdad? Si esto lo llevamos al consumo por hora, dice que se encienden 4 horas por día. Entonces esto sería 0,12 kilowatt por 4 horas, ¿verdad? 0.12 por 4 es igual a 0,48 kilowatt hora por 30 días que tiene el mes. Es un consumo total de 14,4 kilowatt hora al mes. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese otro ejercicio? Totalmente, me parece. Ahí se te cortó un poquito, pero creo que me dijiste que está como claro. ¿Hay algunos compañeros? Más bien, hábleme, por favor, alguno de los compañeros que tenga alguna duda. Ok, entonces, si no tienen duda, por favor, compañeros, les voy a pedir que ustedes en cuestión, vamos a ver, son las 7:44. En cuestión de 15 minutos, al ser las 8, por favor, intenten calcular el consumo que tiene por mes cada una de estas líneas. El consumo por mes, por favor, de todas estas líneas. De un televisor de 21 pulgadas, de un equipo de sonido, de un horno de microondas, de un coffee maker, de una olla arrocera, de una cocina eléctrica, de una refrigeradora, de una termoducha y de una lavadora. Vean que la lavadora y bueno, cada una de las líneas tiene unas condiciones. Ya se los voy a copiar, voy a ponérselos en el chat, permítanme un segundo. Es más, voy a ponérselos por WhatsApp. Control C.
Déjenme, ya se las voy a poner en el WhatsApp la imagen para que la puedan ver ahí. Y entonces, por favor, hagan el cálculo, como les repito, de la potencia por hora al mes de cada una de las líneas que les estoy poniendo ahí. Control V. Ya se las puse en el WhatsApp, compañeros. Ok. Entonces, por favor, tomémonos el tiempo para hacer los cálculos y ya los vamos a revisar. ¿Ok? Cualquier duda, todavía no las vamos a revisar. Las revisamos a las 8 en punto, que ya esté como el tiempo cumplido de la ejecución del ejercicio. ¿Ok? Entonces, por favor, trabajen en eso. Ok, señores, vamos a revisarlo para ver si nos da tiempo de terminar esta filmina e iniciar la siguiente. Para que lo revisen, yo tengo aquí un cuadro donde creo que resumí de manera perfecta el ejercicio de ese desarrollo. Si alguno tiene algún cambio o ve que algo está malo, pues perfecto. Ok, dice que tengo 5 bombillas incandescentes, ¿verdad? Entonces este valor 375 es el valor de 5 por 75. Dice que son 4 horas al día, eso nos da un total de 1500. 1500 dividido entre 1000 nos da 1,5. Y 1,5 multiplicado por 30 nos da 45. ¿Ok? Realicé lo mismo con las 2 bombillas de 60 watts. 2 por 60, 120. 4 horas al día. Un total de 480. 480 dividido entre 1000 es 0,48. 48 por 30 nos da 14.4. Para que lo vayan revisando ahí con lo que ustedes tienen, por favor. Dice que tengo un televisor de 21 pulgadas con un consumo de 140, 5 horas al día. Entonces 140 por 5 nos da 700. 700 dividido entre 1000 es 0,7. Y 0,7 por 30 nos da 21. ¿Ok? Luego dice que tengo un equipo de sonido de 200 watts, 1 hora al día. 200 por 1, obviamente 200. 200 entre 1000, 0,2. 0,2 por 30 nos da 6. ¿Ok? Tengo un microondas de 1200 watts usado 30 minutos al día. Entonces tengo 1200 por 30 minutos al día, que sería alrededor de 0,5 horas, ¿verdad? La mitad de 1 hora, ¿verdad? Eso nos da 600. 600 dividido entre 1000 es 0,6 y 0,6 por 30 nos da 18. Tengo un coffee maker de 800 watts por 0,5 dividido entre 1000 nos da un total de 12 kilowatts hora. Esto aquí arriba está mal. Esto es kilowatt mes. ¿Ok? Nos da el del microondas, el de coffee maker, perdón, 12 kilowatts. Una olla arrocera de 700 watts, 30 minutos al día, nos da 700 por 0,5, 350. 350 dividido entre 1000 da 0,35 y eso multiplicado por 30 nos da 10,5. Una cocina eléctrica de 5600 que se usa 45 minutos en promedio por día. 45 minutos es 0,75% de hora o 3 cuartos. 5600 por 0,75 nos da 4200 watts de consumo al día. Eso dividido entre 1000 nos da 4,2, lo que representa un porcentaje de 126 kilowatts al mes. Una refrigeradora de 290 24/7 nos representa 208 kilowatts al mes.
Una termoducha de 4000 watts usada solamente 30 minutos al día nos representa un consumo total de 60 kilowatts al mes. Y una lavadora de 383 watts usada 3 horas por día, 2 veces por semana, nos representa un consumo de 9,193. En el caso de este que dice 2 veces por semana, ¿verdad? Se multiplica 383 por 3. Vamos a ver. No, Baker. Jeffrey, perdón. La lavadora es usada 3 horas por día, 2 veces a la semana. Aquí lo estoy leyendo. Lavadora de 383 de potencia, utilizada 3 horas por día, 2 veces a la semana, ¿verdad? Entonces hacemos 383 por 3, nos da 1149. Eso lo dividimos entre 1000, nos da 1,149. Y si dice que se usa 2 veces por semana, quiere decir que se usa 16 veces al mes, ¿verdad? Vamos a ver la refrigeradora. Vamos a ver la refrigeradora. La refrigeradora dice que es... sí. La refrigeradora aquí me equivoqué yo. Bueno, me equivoqué en el texto o me equivoqué en el cálculo. Sí, perdón. En el caso de la refrigeradora, pues la refrigeradora está conectada 24/7. Voy a editar la presentación, de hecho, perdón. Voy a editarla aquí. Control G, ya la guardé. Sí, la refrigeradora, perdón, en el cálculo debería ser 24 horas al día, perdón. Entonces dijimos que 1,149 por 2 veces por semana serían 4 semanas al mes, por 2 veces sería 8, lo que nos da un total de 9,192. Aparte del detalle de la refrigeradora, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, yo. Sí, señor Warner, dígame. Quedé por el cuarto pegado, pero ya estoy viendo que el tercero ese el del horno, creo que es. Ajá. Es que no lo veo bien. El que dice de 30 minutos. Ajá, correcto. Sí, a mí me dio 9. Ok, vamos a revisarlo. Dice que en el caso del microondas son 1200 watts de consumo, ¿verdad? Dicen que se usa 30 minutos al día. ¿Cuánto es? 0.5, correcto, 0,5. Si yo multiplico 1200, ¿verdad? 1200 por 0,5. Me dio 600. 600, correcto. 600 dividido entre 1000, ¿verdad? Porque recordemos que es por kilowatts. Nos da 0,6. 0,6, correcto. Y eso lo multiplica por 30 días. Da 18. Ok, por 30 días. Correcto, Bueno. son 30 días al mes. Recuerde que estos cálculos son para un cálculo mensual. Sí, pero no le hizo no le hizo el 0,6 por 0.5. Ya ahí no aplica. No, porque cuando usted hace 1200 por 0,5, ya eso le da 600, ¿verdad? Eso lo divide entre 1000. Es lo mismo que usted haya hecho 1200 entre 1000 por 0,5. El orden de los factores ahí no altera el producto. Pero es la misma. Usted en algún punto lo tiene que dividir entre 1000, sea al inicio o sea al final, pero es lo mismo. Sí, pero es que atrás veníamos, multiplicábamos por 1 hora, después el 0. Después de exacto. Lo multiplicamos por 1 hora cuando el consumo era 1 hora, o eran 2, o eran 3, o eran 4. En este caso son 30 minutos. Ok, entonces ya no aplica. Exacto, ya no aplica el multiplicarlo por 4 o por 5 o por 1. Vea, si usted agarra 1200, por ejemplo, y lo divide entre 1000, le da 1,2. Ahora, lo tenés que multiplicar por media hora, o sea, por 0.5, ¿verdad? Eso le da 0,6. Ahora, 0,6, usted lo multiplica por 30, le da 18 también. Ok. Entonces, da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que tener, tenemos que tener cuidado, en este caso, como en el caso de Don Warner, en ejecutar el análisis correcto. ¿Qué quiere decir el análisis correcto? Que aquí arriba, por ejemplo, sí decía que era 4 horas al día.
perdón, aquí decía que era 4 horas por día, pero aquí dice que son 30 minutos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo 4 horas, que es multiplicar por 4, a 30 minutos, que es multiplicar por 0,5. ¿Ok? Y bueno. Listo, bro. Listo, pura vida, muchas gracias. ¿Cuál es vamos a ver, cuál es el objetivo de este tipo de análisis matemático? Es que una vez que nosotros tenemos todos los consumos mensuales, ¿verdad? Tenemos todos los consumos por mes, podamos sumar todos esos consumos, ¿verdad? Una vez que ya nosotros sacamos todos estos consumos por mes, nos damos cuenta que la suma total nos da, voy a ponerla por aquí en grande, 530,892. Este es el consumo por mes, el consumo total. ¿De qué? De esta lista que pusimos aquí. ¿Estamos claros, compañeros? Profe, yo tengo una duda con la cocina. Sí, dígame. Vea, la cocina se supone, digamos, que son 4.600 en vez de 5.600. Vamos a ver, dice la cocina, dice que son dos discos. Ah, son dos. Dos sí, discos, no dos de 1000 y dos pequeños de 1800. O sea, Sí, son no, 2000. 5.600. 5600. Vamos a ver, yo lo Sí, calculé aquí con base en 5600. Sí, está bien. Es que no leí el enunciado. Otro, el de pequeño. Ajá. Eso tenemos que tener todos esos detallillos ahí porque son puros errorcillos de lectura, no hay ningún problema. Eso se corrige. Sí. Pura vida. Gracias, profe. Listo, pura vida. Entonces, compañeros, el objetivo de este ejercicio, como les decía antes, es tener el consumo total, la suma de todo. En este caso nos da 530,892 kilowatt hora al mes. Ahora, ¿qué es lo que procede en este caso? En este caso yo voy a usar la tarifa del ICE, pero ustedes tendrían que analizar este resultado basados en la tarifa de su proveedor eléctrico. En este caso, ¿qué es lo que dice el ICE? Que los primeros 200 valen 77 colones y el resto vale 139. Entonces, si de estos 530 yo agarro 200, ¿verdad? 200 lo multiplico por 77,13. Eso me da 15,426. Y los restantes, que son 330,892, lo multiplico por 139. Eso me da un total de 45,993,98. Ahora, la suma de esos dos elementos, ¿verdad? De esas dos multiplicaciones, me da un total de 61,419,98. Eso quiere decir que con este consumo descrito aquí, en esa cantidad de horas por mes, ustedes o sus clientes tendrían que pagar 61,419 solamente del consumo eléctrico. A esto hay que aplicarle el porcentaje de bomberos y el porcentaje de alumbrado público, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a contemplar, alumbrado público, ¿verdad? Entonces el recibo es un poquito más caro, pero de momento lo que nos interesa saber es que con ese consumo eléctrico tendríamos que pagar como mínimo en el ICE un monto total de 61,419 colones. Compañeros, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Es silencio afirmativo o silencio negativo o qué tipo de silencio estamos? Todo bien, profe, todo bien. Todo bien, es silencio positivo, entonces, muy bien. Vean que
Estos ejercicios son muy fáciles, son muy básicos. Lo único que tenemos que tener cuidado, compañeros, es en ejecutar las multiplicaciones por el periodo de tiempo correcto y recordar que siempre se divide entre 1000, ya sea al inicio el potencial eléctrico o al final cuando tengamos el total, ¿verdad? Más adelante en esta presentación van a ver que tiene un ejercicio que no es de tarea, pero es para que ustedes lo desarrollen en casa y la otra semana lo vamos a revisar solo como una tarea moral para que sepan si están ejecutando o no están ejecutando bien los diferentes cálculos. Ahora vamos a hablar en la parte que sigue, que son estos 20, 30 minutos que nos quedan, de algunas cosas de conocimiento general respecto al tema de consumo eléctrico. Vamos a ver, el tema de ahorro de energía, que es un concepto muy aplicado a electricidad residencial, nos lleva al siguiente estudio. Dice que el sector residencial de nosotros, de Costa Rica, tiene un mayor consumo de electricidad en el total del 39% de todo el total consumido. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un círculo que representa el total del gasto eléctrico nacional, un porcentaje del 39% representa la parte residencial. Casi es un 40%, o sea, es un margen bastante significativo. Entonces, quiere decir que la producción eléctrica nacional básicamente se basa en generar electricidad para atender el sector residencial. Y el sector residencial para nosotros es el fundamento o la base porque es ahí donde vamos a trabajar. ¿Ok? Dice que el potencial eléctrico o el ahorro de potencial eléctrico está basado en en este caso, en 3 condiciones fundamentales que nosotros tenemos que memorizarlas porque es la base de cualquier ahorro eléctrico. 1, los buenos hábitos de uso. ¿Qué significa? Que lavemos de noche, que horneemos de noche, que apaguemos los bombillos, que no abramos la refri a cada rato, que cocinemos y cuando tenemos que cocinar y ya está a punto de estar la cocina, apagamos el disco y usamos el calentamiento residual de los discos, entre muchas otras condiciones de ahorro energético que se nos puedan imaginar. La segunda es que invirtamos en tecnologías eficientes. ¿Qué es una tecnología eficiente? El uso de luz LED, el uso de apagadores inteligentes, el uso de paneles solares, etcétera, etcétera. Y como tercero, el ICE, esta información es tomada del ICE. En este caso, el ICE nos da recomendaciones del uso adecuado de los electrodomésticos. Como les decía antes, usar la cocina y apagarla minutos antes de que el producto esté para usar la electricidad, la energía calórica residual. Utilizar el coffee maker una vez al día. Utilizar el microondas de manera adecuada. Utilizar la lavadora en horas de la noche o madrugada. ¿Ok? Resulta que estos son, como les decía antes, principios fundamentales de la teoría de ahorro energético para Costa Rica. Pero, adicional a esto, perdón, compañeros. Adicional a esto, señores, tenemos un concepto que es, vamos a ver, es un concepto teórico, pero que aplica a los equipos eléctricos, que se llama eficiencia energética. ¿Ok? Teóricamente, y se los voy a leer textual de la presentación, dice que la eficiencia energética es la práctica que tiene como objetivo reducir el consumo de energía. Quiere decir que la eficiencia energética es el uso eficiente de la energía. O sea, con este uso eficiente podemos optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando más o menos, utilizando más o menos no, utilizando lo mismo o menos para producir más bienes o servicios. ¿Qué significa esto?
que, por ejemplo, no se trata de ahorrar luz. No se trata de que digamos, antes prendíamos el bombillo a las 6 de la tarde y lo apagábamos a las 10 y entonces ahora lo que vamos a hacer es prenderlo a las 6 de la tarde y apagarlo a las 9. No, 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 no. Eso no es eficiencia energética. Significa que nosotros consigamos un bombillo cuyas características nos permita utilizarlo de 6 de la tarde a 10 de la noche, como normalmente lo hemos hecho, pero que nos dé mejor eficiencia de iluminación, ¿verdad? O que nos dé la misma cantidad de luz consumiendo muchísimo menos electricidad. Entonces, debido a la eficiencia energética, existe en los electrodomésticos y en los equipos ciertos sellos que se dan como garantía de que el equipo cumple con ciertas características. Por ejemplo, señores, el sello Energize. El sello Energize, que es de la Inteco, lo que nos dice es que el producto, ya sea la herramienta o el electrodoméstico que estemos comprando, nos garantiza eficiencia eléctrica, ¿verdad? De momento, o al menos este sello Energize ya no es tan común. Ahora nosotros vamos a ver un par de sellos que pertenecen a un mercado internacional, ¿verdad? Que nos garantiza que el equipo es eficiente desde el punto de vista eléctrico y se llama el sello de Energy Start. Si ustedes van a cualquier tienda de electrodomésticos y ponen atención a lo que van a comprar, van a ver que hay equipos que tienen el sello Energy Start y otros equipos que no lo tienen. El sello Energy Start es un programa que nació en Estados Unidos en 1992 y lo que promueve son productos eléctricos que consuman de manera eficiente la electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Obviamente, de primera instancia, en un ahorro energético, pero si vamos a ver todo el concepto de manera más global, nos vamos a dar cuenta que se reduce el efecto invernadero. El efecto invernadero, ¿por qué? Porque las plantas eléctricas tienen que producir mucho menos electricidad para dar abasto a el consumo de la población, ¿verdad? Muy conocido fuera de los Estados Unidos, pero las etiquetas, como les digo, solo son marcas de certificados de consumo. Vamos a ver etiquetas como las de este tipo, amarillas, que les estoy mostrando en esta presentación, donde vamos a poder contemplar o valorar varios factores. Número uno, por ejemplo, vamos a poder valorar el tipo de refrigerador. En este caso estamos viendo que dos refrigeradoras, en este caso, son el mismo modelo, de la misma marca, pero vamos a valorar el volumen o vamos a ver la capacidad que tenemos para meterle alimentos. En este caso tienen un volumen parecido, pero la etiqueta del lado izquierdo consume 312 kWh al año y la que está al lado derecho consume 293 kWh al año. Entonces vamos a ver que esta etiqueta para este producto, que es muy similar al otro, tenemos un consumo de menos 20 watts, 20 kilowatts, de 20 kilowatts menos. Ustedes van a decir, sí, en realidad el consumo es muy poquito, la diferencia son 20 kilowatts, pero ¿qué pasa si multiplicamos 20 kilowatts por cada uno de los hogares costarricenses? En este caso por los, qué sé yo, 3 millones de hogares que hayan. Si yo agarro 20 kilowatts y lo multiplico por 3 millones, los 3, estamos hablando de un ahorro de 600 millones de kilowatts al año. Ya eso es bastante significativo. Y todo teniendo cuidado y atención a qué? A un par de etiquetas que el producto tiene cuando se compra de manera, cuando se compra por primera vez, que son la etiqueta de Energy Start o leyendo la etiqueta energética que en este momento casi todos los electrodomésticos y productos eléctricos
tienen, porque viene de la información del fabricante, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es conocer el tema de ahorro y consumo eléctrico para mejorar la calidad de vida de todos. Compañeros, con ese concepto que les acabo de dar, ¿alguna duda? Yo ahí me queda más o menos claro, profe. Sí, exacto, don Eladio. Vamos a ver, es un concepto muy teórico que se basa en buenas prácticas. Simplemente es eso. El sello de Energy Start o la lectura adecuada de la etiqueta energética, lo único que nos va a decir es si ese producto eléctrico que usted va a adquirir o que va a adquirir alguno de sus clientes es amigable con el ambiente, ¿verdad? Y eficiente en cuanto al consumo eléctrico. Es el único concepto. No es que nos va a ahorrar luz, ¿verdad? O nos va a ahorrar corriente, no. Él va a consumir el valor que la etiqueta diga, ¿verdad? Lo único es que si comparamos el producto A con el producto B, es más eficiente el producto A por su etiqueta de consumo energético. Lo que quiere decir es que a mediano plazo o a largo plazo es más rentable, ¿verdad? Comprar el producto A debido a que nos va a ahorrar electricidad y nos va a ahorrar a nivel general, ¿verdad? Consumo eléctrico. El consumo eléctrico, recordemos que se ve reflejado en la parte de transmisión y producción, que es en la parte del proveedor. Y si nosotros ponemos un granito de arena, pero todos los demás habitantes de este país ponen ese mismo granito de arena, pues se hace un montón. Eso es lo que tiene asociado estos conceptos de potencia, de ahorro energético y de etiquetas energéticas. Ahora sí le queda un poquito más claro. Profe, una pregunta. Para ellos sacar el Perdón, perfecto, don Eladio. Ahora sí, Jordan, dime. Para ellos sacar el consumo al año, harían el mismo procedimiento que acabamos de hacer anteriormente. Exacto, exacto. Lo que pasa es que, vamos a ver, es un poco tedioso el análisis porque a nivel eléctrico, ¿verdad? Vamos a ver, una refri, en el caso de una refri, que es como el ejemplo más fácil de explicar, una refri no se comporta igual si usted solo tiene una botella de agua dentro o si usted tiene toda la comedera dentro. ¿Me explico? Sí, porque costaría enfriar más. Exactamente, ese es el concepto lógico, como usted lo dice. Si yo tengo una botella de agua y si tengo un montón de alimentos dentro, la refri podría tender a consumir más. Lo que hacen las empresas que crean productos eléctricos como General Electric, LG, Sony, etcétera, no sé de marcas, ¿verdad? Lo que hacen ellos es que ellos hacen ciertas pruebas en condiciones normales. Entonces ellos dicen, bueno, la condición de consumo, por decirte algo, es que la refri esté llena hasta la mitad. Entonces ellos llenan la refri de diferentes productos de mercado hasta la mitad, hacen mediciones y debido a esas mediciones y a un montón de análisis adicionales, ellos dicen, bueno, probablemente o el consumo está cerca de este porcentaje al año, de tantos kilowatts al año. Entonces ellos le dicen al cliente, bueno, yo le doy la garantía de que el promedio de consumo está por ese rango. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de las condiciones en las que usted use la refrigeradora, el consumo va a estar por ahí o más o menos. No es lo mismo que usted abra la refri una vez al día para sacar los alimentos para la cena o para el almuerzo, que a que Jeffrey o Jorfran esté abriendo la refri cada 5 minutos para ver qué hay, ¿verdad? Obviamente, si usted abre la refri cada 5 minutos, deja escapar el frío y la refri obviamente va a consumir muchísimo más. Esas pruebas se hacen en ambientes controlados para definir el consumo promedio que ellos pueden tener. Así es como funciona eso. Ahora sí, te aclaré esa duda. Sí, gracias, profe. Perfecto, muchas gracias a vos por la consulta. Entonces, vean, compañeros, no vamos a cortar, igual no los quiero agotar ya en las últimas clases. La otra clase todavía nos queda bastante tiempo para ver diagramas y el tema que nos queda de algunos materiales eléctricos básicos para una cotización de un proyecto que se los voy a mostrar la otra semana. Este es el ejercicio que espero que ustedes puedan desarrollar de tarea
de tarea, una tarea moral para la próxima semana. Voy a tomarle una foto, de hecho, se la voy a mandar al grupo. Este ejercicio es basado en lo mismo que hicimos antes. Van a sacar el consumo total. Y luego van a buscar. Ok, ahí voy a tomar una foto mejor, perdón. Es que es el teléfono mío. Y luego ustedes van a buscar, basados en el proveedor eléctrico que les dé servicios, cuál es el tipo de tarifa que usan, ¿verdad? Entonces ustedes sacan ahí toda la multiplicación, los factores que haya que aplicar para sacar el consumo de kilowatts totales por mes, y luego se van a encargar de meterse a internet unos segundos y consultar cómo les cobran a ustedes la luz, o llamar al proveedor eléctrico y decirle, vea, dígame una cosa, ¿cuál es la tarifa que se aplica para donde yo vivo, en tal zona? Y entonces, teniendo claro el consumo total y cuál es la tarifa que aplica para la zona donde ustedes viven, vamos a comparar si a Fabricio le cobran lo mismo que a Jorfran, o si a ustedes le cobran lo mismo que a mí, aquí donde yo vivo en Heredia Centro. Entonces ese trabajo les queda como una tarea moral. Yo espero que lo puedan realizar, y la otra semana lo discutimos unos minutitos antes al inicio de la clase, y vemos y comparamos a ver a quién le va mejor con el gasto eléctrico en las mismas condiciones. Si es mejor vivir allá donde vive Jorfran, o es mejor vivir donde vive Will, o es mejor venirse a vivir aquí para donde estoy yo en Heredia, respecto al consumo eléctrico. Entonces, eso sería lo del día de hoy. Compañeros, si tienen una duda, para mí es todo un placer aclarárselas. Y si no, si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado en el mismo horario. Esperemos que de 6 a 9 para que nos rinda un poquito más la clase. Listo, profe, listo. Buenas noches. Perfecto. Descanse.